Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Corresponde conversar sobre el tema central. Recuerden que vamos a hablar hoy sobre, la situación de Venezuela luego de esta publicación de datos, de cifras del Banco Central sobre inflación, por ejemplo, ¿no? En términos de su crecimiento, su evolución. Ya teníamos datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, vamos a recordarlos un poquito. El observatorio nos decía que al mes de noviembre la inflación puntual, es decir, la variación octubre-noviembre, fue del 1.8 promedio, que la acumulada, esto es enero-noviembre 2023, es de 181,60, y que la interanual, es decir, noviembre 2022, noviembre 2023, se encuentra por debajo de 300% en 286. Llamaba poderosamente la atención de estos datos del Observatorio Venezolano de Finanzas que los rubros que ellos tienen para la construcción de esta canasta que miden, el rubro de restaurantes y hoteles mostraba una variación negativa. Y esta variación negativa se entiende, como disminución de precios, eso es deflación, y responde un poco a las tomas de decisiones del sector con respecto a el propio mercado, ¿no? Su situación de mercado. Si no necesariamente se está moviendo a la velocidad que ellos quisieran, las tomas de decisión de en algún momento mantener y en otros casos bajar los precios, ¿no? Para tratar de acelerar y mover su mercado. La canasta alimentaria que publica el observatorio para el mes de noviembre la colocó en $387 promedio, incrementando su precio porque, en lo que iba del año, por ejemplo, al mes de octubre estaba en 379, septiembre 369, ha comenzado a remontar, ¿no? Pudiésemos decir quizás esto es típico en el último trimestre del año. Sin embargo, cuando vemos los datos de Banco Central de Venezuela, Banco Central publicó sus datos de inflación al mes de noviembre y la inflación para el Banco Central, la puntual, fue el 3.2% al mes de noviembre, mucho más que el 1.8% evidentemente el observatorio, y para el mes de noviembre acumula 182% de inflación, cuando el observatorio nos dice 181.60, casi lo mismo, un poquitico más. De alguna manera esto habría que conectarlo con la situación del último trimestre del año, donde no necesariamente la estrategia coordinada que tiene ocurriendo hace 5 años del Black Friday generó alzas en las ventas como se habían esperado. Quizás para algunos rubros se comportaron mejor que para otros. Sin embargo, cuando nosotros validamos directamente con el sector comercial y servicios, ante la pregunta, mira, ¿se ha movido, se ha vendido? Me dicen, es posible que sí, lo hemos experimentado sobre todo desde octubre a la fecha. Octubre, noviembre y diciembre típicamente son esos meses. Sin embargo, como bien lo estamos comentando, no todos los rubros se mueven a la misma velocidad, y eso tiene que ver porque todavía se mantiene una precariedad en el nivel de ingreso de las personas, por más bonificaciones que el Ejecutivo Nacional está mayormente haciéndole llegar vía directa a sus trabajadores que tienen nómina. No es suficiente. Y estamos viendo que eso se refleja desde el punto de vista de los criterios, la toma de decisión de consumo por parte de los hogares en Venezuela, donde si bien mayormente las personas las vemos los fines de semana agolpados en mercados populares, espacios abiertos, centros comerciales, no necesariamente todos están comprando, sino que muchos están validando precios, viendo precios, sobre todo por lo que viene a partir de esta quincena, que recordemos que ya al día de hoy no quedan 19 días del año 2023, y típicamente la familia venezolana trata en lo posible, más allá de la situación económica, de no sacrificar sus tradiciones, y jerarquizando estos niveles de necesidad, asumiendo la situación del hogar y los gastos que están por allí,
típicamente la elaboración de los platos navideños, las hallacas, el pan de jamón, el pernil, los típicos regalos que se otorgan entre familiares, amigos, el niño Jesús, lo que es típico, que siempre ocurre mayormente en los hogares venezolanos: arreglar la casa, remozar la casa, el pintar, el arreglar, inclusive cambiar o mejorar algunos electrodomésticos en el hogar, el famoso estreno, estos elementos que forman parte ya de la costumbre de los venezolanos. Bueno, pues quizás algunos se vean trastocados o afectados, otros no tanto, pero lo cierto es que el venezolano está siendo mucho más juicioso en términos de los criterios para las tomas de decisión de lo que es la orientación del gasto en función de sus ingresos, y esto lo vemos desde el punto de vista de los indicadores. Si bien el Banco Central ha logrado hasta estos momentos mantener un tipo de cambio que se encuentra entre 35 bolívares y 37 por dólar, esa brecha no ha crecido, y es allí donde se dice pues que nosotros los economistas decimos cosas que no pasan, y es que al final de cuentas, cuando tú proyectas en función de lo conocido, lo haces en varios escenarios de mantener los comportamientos que en un grupo de años o en un grupo de meses, se viene observando, ¿no? Y de haberse mantenido el mismo comportamiento y el Ejecutivo no haber hecho las cosas que ha hecho hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista de la intervención cambiaria, el mes de octubre el Ejecutivo colocó a través del Banco Central en el sistema financiero 578 millones de dólares. Eso es una cifra bastante elevada que ha logrado mantener esa alta demanda de dólares en el sistema a raya, ¿no? Durante el mes de noviembre fueron 456 millones de dólares, ¿no?, que se fueron colocando. Y estas cifras han logrado, que son las cifras más altas que se han ido colocando en el año, han ido colocando el precio, va mantenido entre 35 y 37, haciendo que esos pronósticos, esas proyecciones de haberse mantenido lo mismo, el mismo comportamiento que veíamos el primer semestre, por ejemplo, hasta ahora, el último semestre, bueno, se modifiquen porque nadie estaba esperando una intervención de ese monto y a esa frecuencia por parte del Ejecutivo, razón por la cual esas proyecciones del 55, 60, 70 dólares al cerrar el año no necesariamente se van a cumplir. Tal pareciera que faltando 19 días para el año 2024 puede estar siempre por debajo de los 40 bolívares, ¿no? Sin embargo, esto, cuando lo vemos contra los niveles de liquidez que Banco Central ha publicado recientemente hasta el mes de octubre, bueno, vemos que esa liquidez sigue un tránsito en crecimiento. Vemos que el tipo de cambio se ha mantenido, aunque ha aumentado la liquidez, pero esto es porque se ha logrado acallar ese deseo de tener divisas, esa alta demanda por parte de los agentes económicos por estos niveles de intervenciones. Hasta ahora más o menos se han colocado 4.229 millones de dólares en el sistema financiero nacional, alimentando esta ansia, este deseo muy grande de divisas, y que hasta ahora no hemos visto que todo este andamiaje de política económica le hace zonas económicas especiales, le hace impuesto a las grandes transacciones financieras, le hace encaje legal del 73%, le hace niveles de intervención cambiaria elevados. Todo esto, de alguna manera, este andamiaje de esta política económica no ha ido acompañado del elemento necesario productivo, que es el que termina de cimentar un esfuerzo en términos de incremento de la oferta agregada interna y de sustitución de esas importaciones, por productos nacionales, ¿no? O sea, el darle valor otra vez a la moneda, el hacer que la gente crea y desee tener bolívares, pasa por permitir que los bolívares compren cosas y vuelva a ser un elemento no solamente de medio de pago, sino se convierta otra vez en la moneda funcional, pero también se convierte en una reserva de valor. Para que todo esto pase, efectivamente hay que hacer política económica coherente, que es uno de los retos que hay para el año 2024, porque ya no queda prácticamente nada 2023 y es muy poco lo que se puede hacer para cambiar la situación real de la economía venezolana. Por esa razón, los esfuerzos están ya colocados en el cierre de 2023 en términos de equilibrio a nivel de inflación y tipo de cambio, quizás una inflación que mayormente llegue a un 300%, un poco por debajo de la estimación de algunos entes multilaterales,
pero con toda la carga de gran necesidad de coordinación monetaria, coordinación macroeconómica en general para el año 2024 en términos de los pilares, los 4 pilares, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial, que son los elementos básicos de una política económica coherente. Así que bueno, quedará para el año 2024. Esperemos cuáles son los anuncios, vamos a ver qué va a pasar con el tema del alivio de las sanciones, todos estos elementos condicionantes de la economía venezolana, pero bueno, seguimos trabajando y lo importante es seguir atentos al entorno económico para entender qué debemos hacer y estar en sintonía con las líneas que están de alguna manera trazándose en los mercados. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.